Buenas tardes a todos los seguidores de Corpore Sano. Hoy voy a hablar de mi experiencia personal con el COVID-19. Yo me infecté hace 3 semanas, un mes más o menos, y ahora estoy totalmente recuperado y estoy inmune. Pero quiero transmitiros toda esa experiencia de todo este proceso. Todo empezó el 13 de marzo. El 13 de marzo, aunque yo vivo en Madrid y tengo mi mujer y mi casa en Madrid, yo tengo clínica en Madrid y clínica en Barcelona y por lo tanto siempre estoy a caballo. A mí me cogió el 13 de marzo en Barcelona porque decidimos cerrar la clínica y decidimos en ese momento ceder todos los respiradores, las camas, los transfers al sistema sanitario público español porque lo necesitaban, estaban las UCIs colapsadas, no tenían respiradores y por lo tanto decidimos cerrar la clínica y abrazar el bien común y enviar todo ese material para salvar vidas en los hospitales públicos. Todo eso me llevó unos días en Barcelona para poder cerrar la clínica, convocar todos los protocolos para las bajas temporales, ceder todo el material, y yo creo que fue en ese momento en el que me infecté. Como teníamos que estar en Barcelona, pues decidimos confinarnos en la casa familiar, pero para proteger a todo el mundo lo que decidimos fue hacernos todos una PCR, o sea, un test para saber que no estábamos contagiados, y entonces nos confinamos y después así pudimos empezar esa vida de confinamiento en común. Ahí quiero hacer mi punto primero de alerta. La PCR nos dio negativo a todos, pero en cambio todos enfermamos a los 7 días de hacernos la prueba. ¿Por qué pasó eso? Pues pasó porque hay un periodo ventana entre que tú te haces esa prueba y da negativa o positiva. Para entendernos, si tú te contagias hoy y te haces la prueba mañana, te va a dar negativa, pero si te la hubieras hecho al día siguiente, te hubiese dado positiva, porque tarda como mínimo 48 horas en positivizarse. Pues tuvimos esa mala suerte de coger alguno de los que nos confinamos, ese periodo ventana, y por lo tanto al final 3 miembros de la familia quedamos infectados por el virus SARS-2. Ahí empezó lo que se llama el aislamiento dentro del aislamiento. ¿Por qué? Porque dentro de una casa en la que estábamos aislados, pues primero enfermó uno de los miembros de la familia y se tuvo que aislar en su propia habitación. Por lo tanto, es un aislamiento en una habitación dentro del aislamiento ya de por sí que tiene una casa. Yo fui el segundo en caer y por lo tanto la experiencia que os voy a explicar empieza en ese momento, en el momento en el que tú te aíslas en tu propia habitación, no puedes salir para nada y solo te dejan la comida en una bandeja, totalmente los utensilios desechables, tienes una bolsa dentro donde vas echando todos los utensilios, pues tenedor, cuchillo, platos, etcétera, que son desechables, y entonces una vez al día pues te recogen la basura con unas medidas especiales de protección y la desechan. Esto duró unos 15 días, ese proceso de aislamiento en tu propia habitación, y ahí lo que más te cuesta es la soledad de estar totalmente confinado y enfermo, sin poder ver a nadie y pasándolo realmente mal, porque los síntomas, como sabéis, varían mucho entre personas, desde prácticamente o totalmente asintomático a acabar en una UCI de un hospital, incluso morirte, ¿no? Yo pues estuve por la mitad, no tuve que llegar al hospital, otro miembro de mi familia sí tuvo que después llegar al hospital
pero de los 3, uno tuvo que acabar en el hospital, aunque gracias a Dios ya está de vuelta en casa y totalmente recuperado, pero sí que en ese tiempo en el que tú estás con fiebre, con tos y sobre todo con mucha astenia, mucho decaimiento, mucha fatiga, es un esfuerzo enorme el tener que ir al baño a lavarte o a ducharte o a hacer tus necesidades y volver a la cama. Eso ya es un esfuerzo en el que te cansas y por lo tanto estás sobre todo muy agobiado porque se te pasan muchas ideas por la cabeza, no sabes cómo vas a evolucionar. Siendo médico sabes además que no hay ningún tratamiento todavía efectivo del todo para todo el mundo y que depende mucho de la inmunidad de cada persona y de cada caso en particular para que se pueda complicar en pocos días o no la enfermedad. Y por lo tanto estás con un sentimiento de soledad, de tristeza y de angustia, ¿no? De angustia se te pueden pasar por la cabeza, pues, sobre todo tus hijos, de no dejarlos sin padre en unas edades tan pequeñas, se te pasa por la cabeza también amigos que fallecen y que te enteras que fallecen durante ese periodo y eso te entristece más, y también se te pasa por la cabeza pues los otros miembros de la familia que están enfermos, algunos más que tú, que todavía que incluso han tenido que acabar en el hospital, ¿no? Entonces es yo recomiendo ahí pues a la gente que le pase pues que no vea noticias, que no vea televisión, que no lea periódicos, porque todo esto son siempre noticias negativas, solo se habla de muertos, solo se habla de todavía más contagiados y nunca hay un mensaje de esperanza. Por lo tanto, es bueno tener tu mente más libre, saber que no puedes hacer nada para parar esto e intentar positivizar todos tus pensamientos, porque yo también creo mucho en que la positividad de tus pensamientos te puede ayudar pues a curarte antes, ¿no? Y para cualquier enfermedad, ¿no? Yo creo que la sensación o la implicación de tu mente en la sanación también es importante, ¿no? Yo como médico pues fui previsor, recogí en las farmacias antes de que se empezara a hablar de la alerta nacional y de confinar a la gente, pues cogí medicamentos los que creía que podían ser más efectivos si alguno de la familia pues se enfermase, y por eso pues pude utilizar desde el primer momento todos los medicamentos, y eso yo creo que también nos ayudó a todos mucho, ¿no? Esta es mi experiencia. Ahora ya soy negativo tanto a la PCR. La PCR es una prueba en la que lo que miden con una torunda en un hisopo en la garganta, tienes que ir bastante profundo, que casi con ganas de vomitar, para hacer 10 pases, recoges entonces esa saliva, la pones el mismo hisopo en la nariz, le das 5 vueltas dentro de la narina y con eso lo mandas al laboratorio, y eso te dice si tú puedes seguir infectando o no, o sea, si todavía tienes virus en la garganta o no. Eso me dio negativo, por lo tanto yo ya no puedo contagiar, y después me hice la prueba de sangre para saber si era inmune, o sea, si había desarrollado anticuerpos, inmunoglobulinas G contra el virus, y si estas están altas, significa que ya eres inmune. Ser inmune, pues hoy en día pues es como un carnet de libertad, ¿no? Porque a partir de que eres inmune, pues ni puedes contagiar ni te pueden contagiar, y por lo tanto, bueno, pues al menos te queda esa positividad de decir, bueno, mira, después de todo lo que he pasado, al menos ahora eres inmune. Lo que no se sabe todavía es cuánto te va a durar la inmunidad, si 3 años, si toda la vida o si 4 meses, ¿no? Eso lo tendrás que ir controlando pues para futuras
posibles prevención al no volver a infectarte.